8:04 de la mañana en Colombia y son 9:04 de la mañana en Estados Unidos. Y estamos en el mismo lugar a la misma hora. Y aquí está Ana María Rojas Matiz y Néstor Gómez. Y la idea es la siguiente. En esta etapa de la vida yo he decidido concretar una idea que hace mucho rato tengo y es escribir un libro. Esa es mi idea. Y en el camino de la vida, una de las personas que me ha acompañado en muchos momentos diciéndome lo mismo, diciéndome eso hay que decirlo, eso hay que decirlo, hay que decirlo organizado, es Ana María. Y además Ana María es profesional en comunicación, pero además se ha especializado en acompañar a otras personas para contar su rollo de manera organizada y yo creo que el contarlo también se estructura dentro de algo. Esa es mi intención. Entonces hoy empezamos una apuesta, un experimento que no sabemos para dónde va muy bien, pero que tiene un propósito y es finalmente escribir un libro y en el proceso, pues aprender del proceso y aprender de los contenidos y compartir. Esa es la idea, Ana, ¿cierto? Sí, esa es la idea, Néstor. Además, bueno, primero que todo, mil gracias por escogerme de espejo, ¿no? Estos ejercicios siempre son un acto de valentía, un acto de coraje, porque finalmente lo que estamos haciendo en estas conversaciones es dejar el corazón al aire, ¿no? Es decir, bueno, yo tengo esta idea, yo tengo este proyecto y de alguna manera ese proyecto tengo que darle forma y quiero ver que ese hijo nace, crece y se reproduce, ¿correcto? Y es un acto de valentía el que quieras hacerlo público, el que compartamos estas conversaciones, porque finalmente el compartir conversaciones de momentos creativos puede llegar a ser útil no solamente para que nos espejemos los dos, porque en últimas yo también aprendo de esto, tú aprendes de esto, sacamos adelante las cosas, sino que además cuando la gente escucha empieza a decir, ah, yo tengo el mismo rollo, ah, yo tengo el mismo problema, yo había pensado lo mismo, y yo creo que es válido el que el ejercicio sea público y que obviamente, pues ojalá mucha gente se beneficie de esto, ¿no? Y pues creo eh, que el primer, digamos, objetivo, y el objetivo, digamos, no el primero, sino el único, por así llamarlo, es que el libro se dé, que el libro salga. Así es. Sí, yo tengo que hacerte una primera confesión de muchas que te voy a hacer. Y es que aparentemente yo tengo claras las ideas, porque a mí todo el día me compran ideas, como, y entre más claras las exponga mejor. Pero esta mañana dije, bueno, o sea, me levanté muy temprano y dije, hoy es el día, y entre más pasaban los minutos, más decía, ya tengo más ideas en desorden. Y entonces en esto, dentro de lo que tengo que confesarte es que tengo un montón de ideas en desorden. Y conecto con lo que tú dices, siento que puede ser útil para otros ver este proceso de organizar las ideas. Eh, Creo que también siento un verbo en este momento que es como vaciar. Quiero vaciar, porque, digamos, si a mí me dicen como simplifique lo que usted quiere decir al mundo, pues seguramente va a ser la misma idea repetitiva que he venido, y además lo digo así, que la recibí hace 20 años y que creo que le ha servido a mucha gente. Pero siento la idea de vaciar eso, a ver si lo que queda es lo mismo, o queda renovada, o entra otra cosa. Pero finalmente es confesar que de las cosas que tengo en la cabeza todo está en un desorden terrible. Claro, pues es que fíjate que ahí vamos a hablar de un proceso de creación, de un proceso de innovación común y corriente, ¿cierto? Entonces hablan de la convergencia y de la divergencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es súper importante cuando uno tiene ese proceso en el que uno, haz de cuenta, tiene todo puesto encima de la mesa, en donde uno dice, imagínate un tablero, imagínate una mesa llena de post-its, llena de notas, imagínate un computador lleno de una cantidad de notas por todas partes, en donde tú dices, yo tengo todo este mapa, ¿sí? Alrededor de los N años que yo llevo trabajando, me han pasado todas estas cosas y tengo todas estas ideas en la cabeza. Y yo creo que esto tiene que tener un orden de alguna forma y aquí hay algo, ¿sí? Siempre aparece como ese tiki-tiki, como esa sensación de aquí hay algo, ¿correcto? Pero no siempre el empezar es sencillo.
Y ojo, no es sencillo empezar porque de una u otra manera, como nosotros somos los que hicimos esa historia y como nosotros somos los que recorrimos ese camino y como nosotros somos los que tenemos esas vivencias y ese conocimiento acá y ese amor acá, ¿correcto? Empieza uno a trastabillar y a decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Arranco por este lado o arranco por el otro? ¿Será que lo que yo sí tengo que decir vale la pena decirlo o no vale la pena decirlo? ¿Sí? Y siempre ese primer momento es un primer momento en donde uno puede echarse el tiro en el pie. O sea, ese primer momento en donde uno dice, pues sí, tengo una idea fantástica, pero de pronto yo no soy capaz de hacerla. Realidad. Entonces, abandono, luego 2 meses después vuelvo y agarro, luego vuelvo y abandono, luego 2 meses después vuelvo y agarro, luego y abandono, hasta que finalmente nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es simplemente detener un momento al cual sí o sí nos tenemos que enfrentar. He tenido, mira, he tenido como esta idea, como este baile Sí, entre, entre los momentos en los que yo me he atrevido a hacer cosas que yo no sé hacer. O sea, yo creo que para irme conociendo o irme exponiendo y es, si a mí me preguntan, ¿usted es talentoso para qué? O sea, cuando le preguntan a uno esas cosas del Ikigai, como usted para qué es bueno, yo digo, no sé para qué soy bueno porque yo no soy músico, por ejemplo, y he hecho canciones y me he atrevido a hacer canciones. Y esta semana que estoy haciendo ese ejercicio de recogerlas todas, van como en 60, casi 70. sí, Quiero seguir haciendo canciones, pero yo no soy músico, ni soy speaker y me he atrevido a subirme a una tarima a hacerlo. Ni soy consultor certificado con algo que me dé seguridad externa para decir que es que yo estoy transmitiendo una idea y con eso voy y entonces me he movido entre como esos momentos de atrevimiento y coraje, como tú lo llamaste ahorita, y estos momentos de sabotaje que también he tenido en mi vida donde tengo, he logrado hacer cosas maravillosas y no me las creo. Y, claro, y lo que tú dices, entonces me pongo excusas. Una de las excusas más recurrentes en este momento es, por ejemplo, y aquí voy a apelar a citar a mis amigos, como, pucha, yo qué me voy a poner a escribir. Yo soy amigo de Pilar Quintana, madre, que lo llama. Y me voy a poner a escribir, eso es una ofensa para una persona que sabe escribir. O, sí, o por ejemplo, esto, como lo que tú decías, como, y si mi libro finalmente se vuelve uno de los libros que yo de tanto me burlo, y yo me burlo de eso sabiendo que como una ironía, que los libros de Carulla, digo yo, los libros, sí. y finalmente, ¿qué importa? ¿Sí? O sea, como que entre esas dos digo, bueno, y finalmente, ¿qué importa? Y por eso llego a este momento así, como te lo estoy contando. Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que ahí hay algo, Néstor, y es, a ver, primero, yo creo que uno tiene que ser súper claro en algo. Me hablaste de las certificaciones, ¿sí? Me hablaste de, voy a llamarlo como los sellos de calidad, ¿cierto? Y uno dice, hombre, yo soy speaker, me he parado frente a escenarios con N cantidad de personas dando mis conferencias, eh, pero realmente yo no tengo ninguna certificación de speaker. ¿Qué pasa si yo te digo, sí, sí, la tienes? Es más, de hecho, podrías crear una certificación de speakers. Porque en este momento, desde que tú empezaste tu carrera hasta acá, ¿sí? Has hecho uso de todos tus dones para llegarle a escenarios en donde hay miles de personas que están escuchando un concepto creado por Néstor Gómez, que es Depende de mí, ¿cierto? Y cómo finalmente ese espejito que tú tienes de Depende de mí, ¿correcto? Hace que uno visualice una cantidad de cosas de uno. El ejercicio es muy poderoso, ¿sí? Yo te aseguro que si yo te llamara con una maraña mental en donde te digo, me está pasando esto, necesito ayuda con esto, no me creo esta historia de mí, no me creo este cuento de mí, no creo que yo sea buena para esto o que yo sirvo para esto, tú me vas a decir, hey, detente, para la cabeza,
porque desde que te graduaste de la universidad hasta hoy, que tenemos 50 años encima, desde que te graduaste de la universidad hasta hoy, has hecho estas cosas que son absolutamente fantásticas. Esta es la cara que yo veo tuya. Esta es la cara que yo veo pública. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el primer proceso de ese proceso de creación, de salir al aire, es, no importa, no importa. Hay un personaje de mercadeo al que yo sigo mucho, y Gary Vee tiene un video que se llama Cortiquitico. Él hace una cantidad de material que es público, obviamente. Y tiene un video chiquitiquitico que se llama Uno es mejor que cero. ¿Sí? Y cuando él dice one is better than zero, lo único que él está diciendo es, sal, un alma que toques, una solita que toques, hace la gran diferencia. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que como fuimos criados en ese deber ser, deber tener, deber hacer, siempre traigo a colación una historia, es, a mí mi papá me decía, por favor, aunque sea estudie una administración. O sea, ¿cómo va a estudiar solamente comunicación? Por favor, estudie, aunque sea una administración. Obviamente nada diferente a un miedo de él en ese entonces, en ese momento de la historia en donde decía de qué va a vivir. Se me va a meter en medios, sobrevivir en medios es una cosa súper difícil. Ella tiene el sueño bonito de escribir y de producir y de una cantidad de cosas, y es un medio supremamente competitivo. ¿Qué pasa si a mi chiquita en ese momento no le va bien? ¿Qué pasa si no la rompe? Entonces, él lo único que quería era simplemente cubrirme la espalda, no impedirme un paso, pero cubrirme la espalda, ¿sí? Entonces, como fuimos criados en ese proceso, ¿correcto? Es como el miércoles, pero es que si saco un libro tiene que ser un bestseller mañana mismo, porque si no, y celoso. Para Bueno. mí, Ana, acabas de tocar un nervio. Fue demasiado rápido y sin anestesia. Porque, porque cuando comentaste lo de tu papá, me conecté con, con una cosa que yo sé que puede ser tan profunda y tan, sí, o sea, como irnos tan atrás en temas de la psicología personal y eso, pero que lo voy a mencionar así, es como una de las preguntas, o sea, esto tiene que ver con una pregunta también urgente y como exigente, y es, ¿usted por qué se hizo comunicador social? Sí. Ah, ¿para qué? O sea, quiero decir, ¿para qué entonces? ¿Sí me entiendo? O sea, como, y yo sé que lo que estamos hablando aquí es como romper una barrera, eh, desatar un lazo que ha estado súper amarrado hace mucho rato y es ese miedo a exponerme de verdad, o sea, a exponerme. Y creo que, o sea, estamos señalando un primer punto súper importante. Lo estoy viendo como usuario de esta conversación. Y es enfrentar otra vez en el espejo esa, sí, ese llamado a decir, pero al mismo tiempo ese miedo a salir. Y ese miedo a, que yo lo digo mil veces, y lo he dicho siempre de para afuera, de pronto nunca lo he dicho de para adentro, ese miedo a creer que esto que yo he logrado es muy importante, pero no y otra lo dice, no en eso grande, como, wow, como que todos aprendemos que es grande porque se vuelve famoso, porque genera muchos recursos, no solamente eso, sino también grande porque logra o salvar una vida o cambiar otra o alegrar un momento o mejorar una relación, ¿sí? Eso que me dices tiene mucho sentido. Fíjate algo, te voy a traer a colación un ejemplo. Eh, Hay un cambio que yo quiero dar en mi marca, pero es un cambio que me está costando trabajo tener, ¿correcto? De una u otra manera, Ana encontró que la voz de ella resuena en individuos, pero Ana de una u otra forma siempre se ha movido en un entorno muy corporativo, ¿sí? Mis clientes finalmente donde yo me muevo, todo es un entorno muy corporativo.
el empezar a indagar, a cuestionar en ese laberinto y en ese universo que existe hoy de lo que tú dices de ser público, de saber que además tenemos fuerza, ¿correcto? Porque es que de alguna manera tenemos un don, ¿sí? Somos comunicadores quizás porque de alguna manera el tema de Hermes el mensajero resonó en nosotros de alguna forma, ¿sí? Eh, pero tenemos un don y siempre he pensado que los dones que uno no hace que de verdad salgan a la luz se vuelven una frustración muy grande en uno, ¿sí? Y una frustración que después empieza uno y soy una convencida de que pasan de generación en generación. Entonces, de alguna manera, como que me senté en la tarea de decir, bueno, si Ana fuese más grande, digo públicamente hablando, ¿cómo sería Ana más grande públicamente hablando? Y he tenido muchas conversaciones con muchas personas que te echan a rodar todo esto que tú ves en redes, todas estas cosas que salen adelante, que el curso acá, que el libro acá, que las cosas acá, que el tema acá, muchas conversaciones. Y hay una gran conclusión a la que he llegado yo solita de todo este proceso de exponerme a corazón abierto, a decirle humildemente a gente de, mire, yo no sé cómo hacer esto, yo no sé si yo estoy hecha para esto, yo no sé si hay cosas que de verdad se puedan sacar o extractar de todo lo que he hecho para vivir un momento de estos. Y la gran conclusión a la que he llegado, Néstor, es, y esta es una gran verdad, cuando personas como tú o como yo hemos sido exitosas en el concepto que nos hemos, digamos, desarrollado, montado, y que corporativamente lo hemos asimilado bien o inyectado bien, mejor la palabra, y sabemos que nuestra voz cambia la vida de alguien, nos es muy complejo el empezar a crear un call to action, como lo dicen hoy, como lo dicen en el marketing, en donde haz clic acá y compra mi libro, haz clic acá y compra el curso, haz clic acá y tal cosa. Nos cuesta mucho trabajo. Y nos cuesta mucho trabajo, y digamos que estoy en ese camino de investigación, pero nos cuesta mucho trabajo porque para nosotros, dentro del esquema en el que fuimos criados, es difícil el decir, ok, este es el público objetivo de esto, este es el público objetivo de esto, esto es lo que yo quiero lograr con esto. Y empezamos a pensar mucho las cosas y pensamos demasiado las cosas. Y cuando pensamos demasiado las cosas, no es nada distinto a preguntas poderosas que uno tiene que hacerse. ¿Le tengo miedo a que esto no salga bien o le tengo miedo a romperla? ¿Le tengo miedo a que esto salga del estadio? ¿Le tengo miedo a la infraestructura que esto significa que yo tengo que, digamos, montar en el momento en el que esto de verdad salga a la luz? Eh, ¿Cómo se imagina Néstor escribiendo ese libro sentado en una librería en Colombia firmando los libros? ¿Ese momento cabe dentro de la cabeza de Néstor en este momento o ese momento no cabe dentro de la cabeza de Néstor? Esas preguntas, Néstor, son súper importantes contestárselas. Porque ahí, amigo mío, hay miedo. Y reconocer cuál es ese miedo es muy jodido de encontrar. O sea, es como que uno dice, pucha, ¿a qué le tengo miedo? Para uno es más fácil decirle tengo miedo a la culebra, al cocodrilo, a la araña, a la cucaracha, al ratón, eh, que decir a qué le tengo miedo. Total. Mira que ahora que lo dices y es, yo reconozco un miedo digamos, te voy a contar una cosa que yo me pregunto hay veces. Yo llevo 20 años, más o menos, o sí, 20 años, más de 20 años diciendo lo mismo, o sea, como afirmando una idea que además es, pues, digamos, puedo decir una primera cosa que suena contradictoria, pero es irrefutable. Es como, depende de usted, pues sí. O sea, sí. O sea, así usted sea el más creyente en los astros o en lo que sea, usted sabe que eso lo cree usted. Entonces depende de usted. Y es así de sencillo, depende de mí, no pretende decir nada ni bueno ni malo, sino simplemente eso. Sin embargo, yo a veces tengo o sea, si yo te contara las veces que a mí en una actividad alguien ha levantado la mano a refutarme, las puedo contar en una sola mano. Y eso puede ser una alarma de, o la gente le importó un culo lo que yo estaba diciendo, y ¡pam!
Y eso también me lo puedo llenar de argumentos. La mayoría de la gente que ha ido a los eventos llega ahí porque le toca, no pago por eso, es parte de una capacitación más. Voy a decir todo lo que mi saboteador dice. Pero puede ser por otro lado, es que definitivamente es irrefutable y encontré simplemente una manera de decir algo que, una manera pegajosa, tramposa, chévere, chicluda, de decir algo que es una de esas verdades básicas, aunque la palabra verdad a mí me gusta siempre ponerla entre comillas, pero sí, una de esas cosas como que, sí, huevón, depende de uno. Así yo esté en China o en Checoslovaquia o en Ucrania, incluso hoy en día, depende de uno cómo vea las cosas. Pero eso que tú dices ahí me señala ese miedo y hoy lo confronto. Pero del otro lado me anima, yo no sé cómo se llamará eso técnicamente hablando, esas imágenes de visualizar esos momentos, como tú dices, hey, yo sí me visualizo la firma de los libros, me visualizo una cosa que se lo leí tal vez a Brendan Burchard, una vez que él decía que él eh, escribió el libro, su primer libro, haciendo un esfuerzo el berraco porque no tenía los recursos, bueno, una historia de la verdad, pero que todo eso se pagó el día que se subió a un avión y vio que alguien estaba ensimismado, o sea, encarretado leyendo un libro de él. Y él dijo, ah, ¿sí? Entonces, me gusta mucho como contraposición a esas dudas y a esos saboteadores que aplazan una idea de visualizarme qué pasaría. Y además me gusta mucho eso. Yo sé que yo hablo muy en desorden y es parte del ejercicio. Pero haciendo todo este previo, porque pues para contarles a los que vean de pronto esta grabación, y antes de llegar aquí dijimos, bueno, vamos a empezar a grabar. Pensemos para esta conversación, ¿para qué? Y en ese para qué también me pregunté, ¿para quiénes? No tan radical como target group y segmento poblacional, pero sí me pregunté, ¿para quiénes y acudí como una fórmula que a veces en comunicación hacemos es que lo entienda la persona que tenga el nivel más básico de lectoescritura y de ahí para arriba sabemos que lo va a entender cualquier otra persona. Y me comparé un poco como un libro que a mí me gusta mucho, que es un libro de primaria aquí, que se llama, de primaria no, de bachillerato, que se llama Ética para Amador, de Sabater, que es súper chévere porque está escrito para un niño de 13 años, pero cuando tú lo lees, incluso hoy vuelvo y lo leo y vuelvo y digo, pucha, este man está tocando temas duros, así se entiendan fácil. Entonces, nada, te quería como contar ese otro. Pero fíjate algo, Néstor, fíjate algo. Fíjate que quizás la conversación hoy va a girar mucho en torno a lo que significa el desmontar esos miedos y el desmontar esos miedos para construir esos sueños. Em, Ayer tenía una conversación precisamente de estas de las de marca, ¿no? Y entonces yo les decía, alguien me dijo que lo que pasaba era que el concepto que yo tenía de go for it, que es con el cual me identifican muchas personas, no sabía identificar si se me había vuelto un osito de peluche, ¿sí? El no me vayas a soltar el concepto porque es que el concepto es mío, porque es que lo creé, porque es que lo tengo tatuado, porque es que hasta que finalmente como que solté y dije, a ver, vamos a ser claros. ¿Por qué la frase que me acompaña a mí que dice go for it now existe? ¿Por qué existe? Y en ese momento les dije, miren, existe porque es que a Ana le cuesta muchísimo trabajo accionar. Y si yo no me tatúo el go for it now y de verdad voy para eso y de verdad me lo como, me lo trago y lo aplico, es muy fácil que Ana se quede en la esquina segura en donde Ana no se va a exponer. Ana siempre está tratando de salir de esa zona segura, de esa protección que siempre ha tenido, porque dejémonos de bobadas, Néstor, pero uno lo protege la gente, o sea, te protegen tus papás, te protegen tus parejas, te protegen hasta tus hijos, te protegen, no sé, a ti te protegen, a uno lo protegen y uno a su vez protege mucha gente, ¿correcto? Entonces, ese proceso de salir de esa zona segura, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Por qué nace el depende de mí?
El depende de mí, estoy segura, Néstor, que si hablamos de dónde salió el concepto de depende de mí, me vas a contar una historia que tiene que ver contigo. No que tiene que ver con, es que yo quiero enseñarle a los demás este concepto. No, ¿cómo se llamará eso? El nacimiento de la frase, de la palabra depende de mí, tiene que ver con un momento de la vida de Néstor Gómez. No tiene relación con ningún proyecto, no tiene relación con ningún cliente, no tiene relación con absolutamente nada. El depende de mí tiene que salir de algún lugar del corazón allá dentro de Néstor, que por algún motivo necesitaba decirse a él mismo, depende de mí. Total. Acabo de anotar esa pregunta y es, ¿de dónde nace el depende de mí? Porque yo cuento varias historias. O sea, de tanto contarlas se han vuelto, me las he creído tal cual las cuento, ¿sí? Claro. Pues, digamos, esa es la verdad, sí, sí, pues, digamos, vista por mí. Pero esa pregunta que tú haces es fundamental. ¿De dónde nace eso? Y si yo creo que nace y debo reconocerlo como de entrada y es de unas carencias, o sea, como de las búsquedas, claro, de las búsquedas de sentido y en el fondo el depende de mí nace también como una afirmación o una primera afirmación o un montón de dudas, porque yo crecí, creo que igual que tú, en el sentido que pues, viví de una cultura pues, similar, somos latinoamericanos, colombianos, occidentales, si quisiéramos, pero en el particular yo crecí en una cultura muy religiosa, Eh, pero no la religión, pues, digamos, con todos sus componentes de la religión, de superstición, de miedo, que para mí, tal vez mi caricatura que yo hice es que eso es abandonarse, ¿sí? Como Sí, un montón de creencias alrededor mío que lo que hacían era abandonarme para que las cosas pasaran solitas, ¿sí? Abandonarme a la fe de que las cosas se iban a dar porque sí. Y empezar a ver que dos cosas. Empezar a ver que muchas cosas pasaban era porque a pesar de lo que me habían dicho que no se podía, yo lo hacía, ¿sí? Entonces afirmó ese depende de mí, pero también momentos, observarme dejándome llevar como por el destino, como por así hay que hacer las cosas, ¿sí? Y te lo voy a contar así muy rapidito, era como, yo me di cuenta en cierto momento de la vida que a tan poquita edad había hecho un montonón de cosas súper positivas, o sea, como, uy, qué man tan teso, o sea, puta, sí, este man se la creyó desde que estaba en la universidad y logramos hacer una empresa y todo eso, otro que hice. Incluso haber dejado esa empresa y haber tal. Pero por otro lado, haberme dejado llevar, por ejemplo, la vida emocional, como por una inconsciencia, y de un momento a otro despertar y yo verme casado, con hijos, con una vida espectacular en el sentido de lo material, o sea, como temas resueltos en términos de trabajo, plata, pareja, pero esa parte no haberla vivido deliberadamente. Eh, y mientras te lo estoy diciendo, lo estoy haciendo consciente, no quiere decir eso porque viene todo alrededor de la pregunta, es como para hacer el hilo de esta conversación, y es de dónde nace también el miedo y la afirmación que está detrás de esta conversación de escribir un libro, y también, digamos, otra vez para hacer claridad que esta conversación es un diálogo entre tú y yo que pretende que otros les sirva. Quisimos hacerlo como un diálogo creyendo en una propuesta, y es que el diálogo es como la- una forma que es menos tramposa de comunicación. sí, de acuerdo. Porque si yo frente al espejo me digo mentiras, pues ahí me las creo, pero tú no vas a dar, tú me vas a confrontar o yo te voy a preguntar también. De acuerdo. Es que fíjate algo. Hay algo en lo que mencionaste que a mí me resuena mucho y es algo que en lo que yo creo mucho y yo se lo digo mucho a mi hija, ¿correcto? Mi hija que ya casi va a cumplir 21 años. Eh, pero, pero se lo digo mucho a ella y es, yo soy una firme convencida de la ley del yo por ti, ¿sí? ¿Qué significa para mí la ley del yo por ti? Significa que esas raíces donde nosotros crecimos, nacimos, ¿correcto? De alguna manera tenían su entorno social, su entorno económico, su entorno de pensamiento, su entorno político, su entorno de estudios, su entorno, bueno, todo su entorno, ¿correcto? En ese entorno en el que cada uno de nosotros nació, ¿sí?
Y ellos, a su vez, nuestros papás, a su vez, venían, entre comillas, rompiendo barreras de esa generación anterior, ¿correcto? Y yo creo que todos los hijos somos agentes de cambio y estamos llamados a esto no tiene que ser en este molde y esto de pronto puede salir del molde de alguna manera, ¿correcto? Pero obviamente dentro de, tratando de mantener ese mismo círculo, tratando de mantener ese proceso, ¿correcto? Yo soy una convencida de que todo ese camino que yo estoy recorriendo ahorita, de alguna manera que ha tenido ciertas piedras, ciertos bajones, ciertos dolores, ciertas tristezas, ciertas cosas, hace y blinda el que mi hija y yo de frente le pueda decir, no, no te entregues a eso, eso yo ya lo viví por ti. Tú no tienes por qué hacer eso. Tu historia tiene que ser llamada a hacer otra cosa distinta, ¿sí? Entonces, si tú te vuelves y te devuelves al entorno en el que tú creciste, ¿correcto? Esa piedrita en el zapato de es que las cosas deben hacerse de la siguiente manera y usted debe sentarse y esperar pacientemente a que del cielo llueva lo que tiene que llover, ¿correcto? Sí, mi papá utilizaba una frase que a mí me gustaba mucho y era el, desde que usted accione los botones correctos, desde que usted accione los botones correctos, es decir, accione, no se quede sentado donde está, ¿correcto? Desde que usted accione los botones correctos, mi Dios le guarda lo que es para uno. ¿Sí? Hoy que lo miro en retrospectiva, la frase es súper poderosa. O sea, es listo, sí, tenga la fe suficiente de que si usted se porta bien, hay cosas que le van a salir bien y eso es simplemente una ley normal. Es decir, si usted siembra una buena semilla, va a salir un buen árbol. Pero si usted siembra una semilla que está torcida, pues el árbol no va a salir bonito. O a lo mejor ni siquiera sale. ¿Correcto? Eso sí es normal. O sea, es una ley normal, no sé si biológica, naturaleza, o sea, cómo se llama. ¿Correcto? Entonces, el punto es todo eso que tú hiciste, entre comillas, voy a llamarlo, no sé, una rebeldía sana, porque pues no es una rebeldía mal enfocada, una rebeldía sana de cuestionar principios, de cuestionar preceptos, de, hey, yo no me voy a quedar sentado en esta silla esperando que del cielo me caiga lo que se supone que tiene que llegarme y yo tengo que ver cómo hago para montar mi vida, mi espacio, mis cosas. Es un adelanto que tú hiciste y tus hijos hoy en día, por lo menos los más grandes, están donde están porque esa ley del yo por ti, tú ya la viviste. ¿Sí? Ellos no están llamados a repetir esa historia, tú no estás llamado a repetir esa historia de tus papás. Tiene que haber cambios. ¿Sí? Y voy a un ejemplo súper sencillo. Cuando yo, por ejemplo, estoy atorada en cómo tengo que postear, no sé, un video o alguna cosa así por el estilo y de repente sale mi personaje de 21 años a decirme, ay, no es tan complejo, mamá. Haces aquí, miras acá, le metes acá. ¿Sabes qué? Ven, no te preocupes, no es tan complejo, mamá. Estoy segura que ejemplos de esos me puedes dar en las conversaciones con tus hijos, todos los que sean. Todos los ¿Sí? días, hasta con los chiquitines. Claro, entonces yo creo que es importante, Néstor, el romper, cortar de raíz ese pedazo que tú sientes que te ancla y que te dice, no, no salgas, no escribas, no le hagas. No, no es por ese lado. No tienes el conocimiento suficiente, no tienes la experiencia suficiente, no tienes las letras suficientes, no tienes el discurso suficiente, no tienes el espacio suficiente, no tienes la maquinaria suficiente para echarlo a mover en el mundo hoy en día de las editoriales. No, ese no ser suficiente no te lo puedes vender. No te lo puedes vender. Ana, yo apunté una pregunta para hacerte. Aquí y es la siguiente. La introducción de la pregunta es la siguiente. En la formación que nosotros tenemos como comunicadores, y es lo que yo primero le digo a todo el mundo, es diferenciar entre lo que uno quiere decir y lo que el otro necesita. O sea, de hecho, la frase completa es pasar de lo que yo quiero decir a lo que el otro necesita escuchar para movernos juntos hacia un lugar. ¿Sí? Ujú. Muy bonita la teoría.
ya que me la debo aplicar a mí mismo, tengo una dificultad y es entender qué es lo que yo quiero decir simplemente por un ejercicio de catarsis, de sanidad mía, tal, y ponerme en un ejercicio perdón, esa es una posibilidad. Yo lo digo como un artista que pucha, se expresa y va y dice lo que quiere. Pero por otro lado, tengo un ejercicio que yo sé hacer y que es mi constante preocupación de hacer cada vez mejor, de encontrar muy bien cuál es el segmento de población al que yo me voy a dirigir, para qué, dónde está y para que eso le sea útil. Entonces, ahí otra vez brinca como ese diablito perfeccionista, pero también le paro bolas porque digo, tiene que ser un ejercicio que integre las dos cosas, que integre lo que yo quiero y necesito decir con lo que el otro o la otra necesita escuchar para movernos hacia un lugar en el cual yo creo, ahí sí es pues digamos, como mi apuesta, yo sí creo que hay cosas en el mundo que pueden estar mejor. No sé cómo es eso, porque esa es una de las preguntas que como que yo empiezo a escribir y hay veces digo, bueno, y el tono, porque esto para quién es, ¿sí? Los ejemplos, porque esto para quién es. Y hay cosas que me han ayudado, o sea, por ejemplo, estar hablando contigo, es decir, esto es para un mercado latinoamericano inicialmente o hispanohablante, en donde yo, que en mi día a día tengo muchas conversaciones y ejemplos muy regionalistas, pues tengo que observarme ahí. Pero por el otro lado, también he tenido la experiencia de decir, cuando me expreso así, la gente percibe autenticidad y pues simplemente pregunta, venga, ¿qué quiere decir eso? Pero no sé, te quería poner ese tema porque creo que es un tema que me estoy enfrentando yo y algunas personas de las que tú acompañas seguramente se han enfrentado en esa dualidad entre el artista y el artesano, pues. De acuerdo. Y nos pasa a todos. Ahora, yo siempre hago la siguiente pregunta. Cuando uno queda embarazado, cuando quedamos embarazados, ¿sí? Tanto papá como mamá, o sea, tanto tú como tu señora, cuando quedamos embarazados, ¿sí? Vos te puedes sentar y decir, hey, te quiero con los ojos de la abuela paterna, quiero que el pelo salga de esta manera, quiero que el piecito tenga tal cosa, quiero que la mancha que tengo de familia en tal parte, ojalá salga, quiero que... No lo puedes hacer. Por lo menos por ahora no lo puedes hacer. O sea, yo creo que el mundo va tan rápido que va a llegar un momento en el que uno va a decir, sí, lo quiero de esta vaina, ¿cuál fábrica? Espero que no, pero bueno, pero no lo puedes hacer. En el momento en el que hay un bebé en la panza de alguien, ¿correcto? Ya no hay cambios. Se está formando como es, como está, y cuando salga, tú lo vas a amar y adorar como es, como está y cómo va a crecer y cómo se va a desarrollar. O sea, no hay nada que hacer, ¿sí? Yo creo que el ejercicio creativo, cuando uno intenta a empezar desde el principio, digo yo, a segmentar y segmentar y segmentar y segmentar, es una forma más de perseguirse la colita como un perro, ¿sí? Y siempre que me llegan con digamos, con un cuestionamiento de este estilo, siempre les doy una recomendación y es, quiero que me suelten el computador, ¿sí? O sea, cuando yo, por ejemplo, ayudo a alguien a preparar una conferencia, entonces, de una vez se sientan y de una vez me traen el computador y de una vez me comparten pantalla y de una vez me dicen es que el concepto es este y es que lo que quiero es este y es que lo que quiero es este. Y se sorprenden mucho cuando les digo, necesito que me apagues eso y que simplemente converses conmigo. ¿Sí? Es más fácil en el ejercicio creativo para muchos de nosotros que, ojo, lo que estoy diciendo no es ley, no es firmado sobre roca, porque hay mucha gente creativa que se dedica únicamente a temas de creatividad, o sea, que se dedica únicamente, no sé, a crear campañas, a hacer copies de publicidades, a ser solamente escritor, o sea, cosas de ese estilo y que obviamente cada uno te contará un proceso que es diferente, ¿correcto? Pero cuando personas de a pie, como nosotros, sabemos que tenemos una cantidad de conceptos acá que tenemos que compartir y que es súper interesante el compartirlos y que simplemente queremos compartirlos, ¿correcto? Creo que el proceso creativo tiene que ser un proceso que nos facilite a nosotros
el montar ese síndrome, el desmontar ese síndrome del impostor. ¿Sí? El desmontar ese, no, yo no soy una voz que valga lo suficiente para estar diciendo esta historia o para estar contando esta historia. ¿Sí? Entonces siempre le digo a la gente, ármese de colores, ármese de papel, ármese de lápiz, ármese de una libretica que usted cargue con usted, ármese del teléfono en donde usted va a grabar notas de voz, ¿correcto? Y empiece a lanzarle al universo el mensaje de estoy escribiendo, punto. No me importa si el libro está escrito para la señora, para el ama de casa, para el ejecutivo, para la ejecutiva X, para la empresaria o el empresario. Yo simplemente estoy dejando que de aquí adentro salgan un montón de palabras. Después llegará el orden, pero tienen que salir ese montón de palabras. Entonces siempre le digo a la gente, por ejemplo, cuando me dicen es que quiero producir un texto, ¿sí? O quiero hacer un artículo, algo sencillo, ni siquiera un libro, un artículo. Quiero hacer un artículo que hable de tales cosas que están súper importantes en este momento dentro de la organización donde estoy o alguna cosa así por el estilo. Y siempre le digo, mire, agarre papel y lápiz e imagínese la película. Agarre y juegue. Juegue, agarre colores, imagínese la película y diga, ok, a mí me encantaría que la película me la contaran de la siguiente manera. Primero me cuentan esta historia, luego me parece súper chévere meterle tal video, luego me parece súper chévere contar que alguna vez estaba jugando de chiquito con la pelota y pasó tal cosa. Luego me parece súper interesante el hablar de tal proceso y de tal cosa. Entonces es como que empiezas con los muñequitos, con los juegos, con el papel, con los colores a construir, a jugar. Cuando jugamos, estamos llamando a la curiosidad. Cuando le abrimos la puerta a la curiosidad, estamos aceptando que queremos explorar el corazón nuestro y la cabeza nuestra de una forma diferente. Y cuando termines ese ejercicio, digamos, entre comillas, creativo de primera estructura, ciérralo y no lo juzgues. Y al otro día vuelves y arrancas y vuelves y coges hasta que finalmente ves el mapa completo y tú dices, esto me gusta. No tiene que ser perfecto, lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo complejo es enemigo de lo digerible. ¿Sí? Es simplemente el sentir de, esto me gusta. Y cuando tú dices, esto me gusta, ya ahí arranca un proceso número 2, que es, ok, listo, sentémonos a escribir. No, me hace todo sentido. Estaba copiando exactamente pues, digamos, de todo lo que acabas de decir, y es sí, un ejercicio de soltar, de dejar que salga, eh, y me gustó la idea de imagínese la película, Claro. porque, pues además te cuento, digamos, es muy gracioso, yo trabajo todo el tiempo esto con gente, entonces hace 8 días y terminamos un taller con unas señoras que se llamaba literalmente la película. Son señoras, líderes caficultoras de zonas del país muy complejas, muchas de ellas con unas historias, pues, o sea, a pesar de que ya son líderes, imagínate, mujeres que ya levantaron la mano, que representan a otras mujeres, que defienden sus derechos, que tienen un discurso sobre género súper maduro y elaborado. Sin embargo, cuando ellas miran su propia película, ahí empieza una película o sea, una película que tiene muchas escenas de terror, que no es tan Hollywood, ¿sí? No necesariamente, si uno dijera la película va así, esta película no va a terminar en un final feliz, así como, pero solamente decirles a ellas, pregúntense por la película, o sea, las pone como, entonces me gusta mucho esa imagen que usaste, porque cuando imaginarse la película, sí es una manera ordenada, pero de otra manera de, de contar una historia, es decir, no es esa manera ordenada de cuál es el segmento poblacional al que le va a llegar, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus preocupaciones,
¿Qué dicen las estadísticas sobre en este momento el uso del lenguaje como una... vamos a investigar cuánta gente usa el espejo como metáfora de bla, 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 bla. Pero sí, una película donde uno diga, hey, bacano, por ejemplo, es que me gusta mucho otra vez la pregunta porque sería una película como, o sea, por ejemplo, yo también, otras preguntas que te tenía aquí es, o sea, tú me vas a ayudar a organizar porque yo me voy por las ramas, pero por ejemplo, preguntarme sobre la película me preguntó también sobre el tono en el que a mí me gusta expresarme. Y te lo digo porque es otra confesión. Hay veces yo, o no, generalmente uso el humor para huir de situaciones difíciles, ¿sí? También lo uso para generar empatía, también. Y entonces cuando yo me pregunté como, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me gustaría que pasara también con el libro? Sentí en algún momento una de las respuestas fue, me gustaría que la gente sonriera o se riera con, ¿sí? Claro, Porque además creo que tengo gracia, o sea, hay unos momentos que a mí me hacen más felices cuando veo gente riéndose de algo que yo hago, sí, yo no sé por qué. claro, claro. Pero es que fíjate algo, Néstor. Es como si yo en este momento te agarrara y te dijera, voy a tratar de enmarcar un poco la situación a ver si me sale lo que quiero decir. Pero haz de cuenta como si yo en este momento te agarrara y te dijera, no, Néstor, lo que pasa es que tú realmente creo que tienes en las manos un proyecto fantástico, un producto fantástico, has construido un camino para hasta acá que es fenomenal, lo que te trajo hasta acá no te va a llevar hasta allá, pero el hasta allá tú todavía no lo tienes definido y yo empiezo a venderte una cantidad de ideas y yo empiezo a decirte, Néstor, es que puedes tener el libro, esto se puede volver un curso, esto se puede volver una plataforma, esto se puede volver autoestudio, esto se puede volver certificaciones de coaching en este tema, esto se puede volver que entrenas gente en la metodología, depende de mí, es que esto no sé cuántas y esto no te preocupes, que esto te va a dar un negocio absolutamente millonario, pero la inversión que tienes que hacer en mí es una inversión de más o menos tanto, ¿sí? ¿Correcto? Y mi equipo y yo te vamos a llevar a, el siguiente nivel 35.0, o sea, Néstor 35.0, ¿correcto? ¿Qué pasa con eso? Que yo no te estoy escuchando. Estoy escuchando tu historia, pero yo estoy siempre en pro de que mi historia sea más fuerte que la tuya, ¿correcto? En un acto de estos, en un acto de creación, el proceso de espejearse con alguien es fundamental para que tú digas cuál es ese mínimo producto viable que yo quiero de mi película. La película es para mí. Imagínatelo en sencillo. La película es para ti. La vas a montar como nos hacían desarrollar los sonovisos, los audiovisuales en la universidad. La vas a montar en fotitos, la vas a pasar por un retroproyector y se la vas a mostrar en la sala de tu casa a tus nietos. ¿Cuál es la película que tú tienes que contar? No importa, no importa en este instante de la vida quién se va a enganchar con el libro. Y te voy a dar un ejemplo. En Pilar Quintana, yo no creo, habría que sentarse con Pili y hablar con Pili, pero yo no creo que Pili se sienta y diga, yo quiero que me lean únicamente los ejecutivos que son financieros. No, ella es que no, ¿sí? O yo no creo que ella se siente y diga, es que yo quiero que el libro sea una voz para que las mujeres se rebelen. No, yo creo que ella cuenta su historia, ¿sí? Y yo creo que podríamos sentar a más personajes que hayan escrito libros y, y yo creo que cada uno va a hablar es un pedazo de sí. Sí, yo siempre cuento una historia que es chistosa, pero es real. Cuando yo publiqué el libro de Fluir en Pareja, que además no tiene nada que ver con el concepto ni de Go for It, ni de nada de estas cosas, que además no tiene nada que ver con el empoderamiento corporativo, ni liderazgo mindful, ni nada de lo que yo hoy en día, digamos, hago, ¿correcto? La verdad del libro es que mi hermano, el segundo, se casaba y yo iba en un avión y yo decía, ¿qué le regalo a mi hermano de matrimonio? O sea, yo no quiero caer, o sea, sí, obviamente el típico sobre pues lo va a tener, pero yo qué le regalo a mi hermano de matrimonio.
Sí, mi hermano que además se casó grande, que ya había tenido historias de desamores, que era el, yo no me quiero casar, yo no quiero que nadie no sé qué, yo no sé cuál, bueno, en fin, o sea, mi hermano se casó ya pasados los 40 y yo decía, ¿yo qué le regalo a mi hermano? Entonces dije, bueno, mientras decido qué le regalo a mi hermano, le voy a hacer una carta. Y como iba en un avión, ¿correcto? Y dije, voy a empezar a hacer la carta. Hice algo que va en contra de lo que enseño, pero no saqué el cuaderno porque en realidad me incomodaba el escribir e incomodaba a la persona que iba al lado mío. Era más fácil para mí sacar el laptop y empezar a teclear que empezar a escribir, ¿correcto? Solamente por decencia, por el solo hecho de que no quería codear a la otra persona que estaba al lado mío, ¿sí? Y empecé a escribir y de repente la carta me salió de, no sé, Néstor, veintitantas páginas. Y yo, ¿qué es esta vaina? Entonces dije, bueno, yo creo que me quedó divina. Voy literal, voy a meterme en una de esas plataformas en donde le hacen a uno los libros que son gruesitos de regalo, donde uno monta las fotos y toda la cosa, y le voy a hacer un diseño bien bonito para regalárselo y que me llegue en una caja divina y todo lo demás. Y ese es el regalo para mi hermano y para la esposa de mi hermano. Y divina. Este es el regalo para mi hermano, para la esposa de mi hermano y, y pues obviamente el sobrecito y pues ya. Cuando mi papá llega, mi papá lo vio. Y ahí salió el libro. Claro, cuando mi papá llega, mi papá lo vio y mi papá me agarra y me dice, o lo publica usted o lo publico yo. Ojo, mi papá el que me decía, aunque sea estudió en administración. Entonces le digo yo, ¿cómo así? Y me dice, o lo publica usted o yo me lo llevo para Bogotá y allá me busco quién lo arme y quién lo publique. Entonces le dije, así de bueno está. O sea, mejor dicho, así usted, papá, ingeniero, by the book, ¿no? Trabajó en petróleos toda la vida, ¿no? ¿En serio? Y me dijo, pues se lo repito y se lo digo la última vez, o lo publica usted o lo publico yo. Y él fue el que me animó a publicarlo. Y es divino, Néstor, cuando tú ves y dices, de repente me llega un mensaje de una amiga que vive en Alemania con la foto y me dice, oiga, ¿será que no puede sacar una segunda edición en donde le saque como un cuaderno de trabajo? Y yo, pero usted qué hace leyéndolo si dice tips para quienes se embarcan en el matrimonio, o sea, tips para quienes van a arrancar a casarse. Me dice, no, 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 Ana, no, no, no. Este libro está escrito para nosotras, las mayores de 40, 40 y tantos, que tenemos 1000 cuestionamientos de vida y que tenemos que trabajar 1000 cosas que tenemos que hacer con pareja. Y yo, ah, no tenía ni idea, Néstor. Voló, simplemente voló. Y así se está escribiendo ahorita uno segundo, que Cecilia apunta ya más al tema de lo que significa mindfulness para crear temas de vida, pero ahí se está escribiendo el segundo de la misma forma. Ana, digamos, en línea de nuestro propósito con que me encantó con espejearnos, eh, yo quiero, como que en este momento de la conversación encontramos una figura que es muy chévere, que es el tema de la película. Esa anécdota que tú cuentas de, bueno, yo, o sea, además me encantó toda la escena, todos los símbolos me encantaron, no quise codear desde al lado, me dediqué a escribir con las dos manos en un computador, incluso contrario a lo que dice la fórmula, pero lo empecé a escribir y fue una sola sentada, me imagino que inicialmente fue una sola sentada y luego empezaron a pulirse, pero tenía una, además, o sea, encontré una pista, no sé también, tenía claro, tú estabas hablando de tu hermano, o no necesariamente. No necesariamente, Okay. no necesariamente. Simplemente me senté y dije, si a mí me preguntaran qué significan estos veintitantos años de matrimonio, ¿qué es lo que yo quiero decir? Buenísimo. Porque también quiero, digamos, como para darle línea a lo que sigue, y es que
escogimos, cuando empezamos a pensar en esta idea, también para los que están ahí, vieron los niños, ellos son, Ana, ven, Ana, Nico, ven, son parte de mi presente. Aquí están Ana y Nico. Total. Mira, Nicolás, que tiene Hola. en este momento. ¿Cuántos años tiene? 9, asúmate, 9, y tú, 6. Ana y Nico, 6. Wow. acaban de levantar. Sí. Muy bien. Entonces, retomando la idea, decíamos, me gustó mucho la idea de la película. Hay un esquema en el que vamos a trabajar en estos siguientes videollamadas espejiadoras, y es que vamos a apostarle a un formato que precisamente fue el formato que usé para trabajar con la señora la semana pasada, que fue un formato que usé en plena pandemia para hacer un primer curso con mis amigos que se llamó Las 12 Elecciones, que me llegó por X o Y razones de la vida, que se llama el Camino del Héroe. Y son 12 pasos que algún autor dijo, la mayoría de los relatos occidentales, tanto en libros como en películas, tienen 12 pasos donde un héroe o heroína finalmente lo que hace es que, aparentemente enfrentándose a otros, lo que hace es que se descubre a sí mismo, bueno, y vuelve como un lugar desde donde salió a su lugar de origen, con un elixir que es como un mensaje que lo hace mejor a él y a otros, y a otros. Entonces, vamos a usar ese esqueleto de ahora en adelante. Entonces, lo que pretendemos para los que escuchan estos audios es hacer conversaciones como esta, más o menos de una hora, o si se da más, o si da menos, lo que sea. A partir de ahora, es encadenadas inicialmente como diseño en 12 pasos. Este es el primero, 12 pasos, y un último que sería el 14, que sería como de cierre, para tener 14 pasos. Nuestro objetivo es que al número 14 el libro esté muy avanzado o a punto de terminarse. En ese proceso seguramente tendremos conversaciones como la de hoy, que son conversaciones importantísimas, no tan tácticas, o sea, no dice, no sé, cosas como de sugerencias, no sé si en el momento llegará a eso, como, hey, lo que hay que hacer es que, no sé, escoger unos verbos clave, yo no tengo ni idea. Esta es una primera conversación que es súper importante porque es lo que le da el startazo, dicen aquí, o sea, lo que va a arrancar el proceso, descubriendo que detrás hay seguramente un montonón de miedos que hay que enfrentar, y luego arranca este proceso. Entonces yo quería como en este momento poner en evidencia eso y saber que el siguiente encuentro va a ser alrededor del punto de salida, o sea, como el héroe o la heroína Total, va a salir de un punto de partida, ¿sí? total, total, total. O sea, ya, ahí sí es cierto, como digo yo, go for it. Hay que empezar a producir y básicamente vamos con el paso 1 de esos 12 pasos y vamos también a abrirle la puerta a los milagros, las fantasías, los regalos que trae un proceso de estos, porque en el camino vas a encontrar un montón de cosas que dices, wow, yo esto no me lo había imaginado así. Entonces, lo que yo quiero, así, puro escuelero, voy a pedirte como una guía para lo que sí, o sea, como para llegar a ese primer paso, después de este paso cero, eh, ¿qué debo hacer? No, ahorita lo que tienes que hacer para llegar a ese primer paso es, trata de imaginarte en imágenes esa película, ¿sí? No quiero que me valides los 12 pasos, sino es como si yo lo hiciera bajo esa metodología de esos 12 pasos, ¿correcto? Si yo hiciera esos 12 pasos, ese paso 1, ¿qué mini película es? ¿Qué documental es ese paso 1? ¿Sí? Y concéntrate por ahora en ese documental de ese paso 1. Y ya después miraremos cuál es el proceso para el paso 2, para el paso 3, para el paso 4, para el paso 5, para el paso 6, etcétera, 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 etcétera. Pero por ahora es, dale vida a ese paso 1. Listo, quiero retroalimentar para saber que entendí bien. No hago todavía el esquema de los 12 pasos, o sea, como No, no, arranco con el primero. sí, sí. ¿Por qué? Porque ese primero, pues obviamente es el paso 1, pero ese primero, dentro de ese paso 1 vas a tener muchos, voy a llamarlos subpasos.
y no necesariamente los subpasos que salgan en ese paso 1 van a ser receta para el paso 2 o van a ser receta para el paso 3, ¿sí? Porque como estamos en un proceso creativo, convergencia, divergencia, es posible, es factible que el paso 2 fluya de una forma distinta o que nos toque hacer un ejercicio diferente para que el paso 2 se desatore, luego para que el paso 3 se desatore. Entonces, por ahora, píntate el panorama de ese paso 1. ¿Sí? Esas, no sé, 10 páginas, ¿cómo te las imaginas? Perfecto. Está clara, está clara la instrucción. Pues Me Ana, atrevo me atrevo a dar una sugerencia. sí, Antes de ese paso 1, no sé si va dentro del paso 1, pero antes de ese paso 1 es, yo sí quiero, y en este ejercicio sí es un ejercicio muy sencillo, haz de cuenta que ese arranque me lo vas contando a mí, que soy tu amiga. Estamos sentados en el sillón de tu casa, tenemos 70 años y me estás contando tu historia. Cuando yo empecé, la forma en la que hice esto, el momento en el que creé tal concepto, ¿sí? Y se vale, Néstor, entregarse a un momento poético. Se vale estas líneas las estoy escribiendo desde un punto de confusión, estas líneas las estoy escribiendo desde un punto de alegría increíble, estas líneas las estoy escribiendo desde un punto de verdad, estas líneas las estoy escribiendo desde una humildad enorme en donde doy paso a que las emociones fluyan a través mío porque me encuentro en un momento de la vida que me está retando a 1, 2, 3, ¿correcto? Yo creo que es importante esa apertura y ya, yo estoy muy contento con este ejercicio, este primer ejercicio. Pues está viendo aquí también las cosas que habíamos planteado, que como dijimos desde el comienzo, puede ser que lo que planteemos se vaya por otro camino, pero siempre va a ser el mejor. Ya habíamos dicho que para esa primera conversación habláramos de para qué, sí, sobre todo esa es la gran pregunta, ¿para qué estamos haciendo y para qué estamos haciendo esto, pero también para qué el libro? Y yo creo que aquí se resuelven muchas cosas, es como, sí, esa, yo, no es un resumen, pero sí como una idea hay una necesidad de decir, de sacar, ¿sí? De vaciar, de entregar. Eh, También suena bonito decirlo, pero también es verdad como ponerlo al servicio de alguien, así sea tal una cual. sola persona, eh, y por ahora esa es como la intención. Exacto, exacto, exacto. Bueno, y al mismo tiempo vamos a hacer este ejercicio que también pretende ser útil para otros y es quien vea estos materiales y esté en una situación parecida de, pucha, tengo una cosa que decir, no sé cómo decirla, aquí puede encontrar algunas ideas y Tal cual, esas como, listo. Yo creo que tal cual. Y aquí también estamos construyendo algo que todavía no sabemos en dónde va a terminar. Entonces, también, igual. listo, Ana. Pues ya te agradezco mucho este rato y estoy súper contento y motivado. Y entonces lo que vamos a hacer es que seguramente te nos ponemos de acuerdo de cuál es la siguiente sesión, Dale, pero bueno, siendo una hora después, o sea, 9:07 de la mañana, va eh, pa esa. vamos a parar de grabar y ya, voy a parar de grabar en este momento.